Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los, podríamos decir, de los actores contemporáneos del ámbito político con mayor currículo, con mayor relevancia, con mayor carrera, a pesar de que es relativamente joven. Con ustedes y nosotros en esto que es Historias y Realidades, nada más y nada menos que Julio César Lizardo, Logan cariñosamente, como se le conoce. Gracias Arismendi por la invitación. Auguro que le vaya muy bien esta nueva propuesta en nuestra casa de Telenor, que es un referente no solo a San Francisco de Macorís, sino a toda la región nordeste, un aporte de la familia Vargas siempre para que nosotros podamos tener una teleoperadora con el prestigio que tiene siempre, ha tenido Telenor. Así Y es. de verdad que te auguro, porque hacía falta. Te lo dije fuera de cámara, te lo quiero decir ahora en tu programa, y ojalá que tenga acogida, porque no podemos vivir en programas y programas hablando solo de dificultades, de problemas, hablando de muertes, que es bueno que la población tenga informada, pero también hablar de la persona. Y creo que este programa viene de Historias y Realidades a llenar ese espacio. Logan, regidor por San Francisco de Macorís, pero además de eso, ingeniero. Actualmente se desempeña como subdirector nacional del INAPA, pero aquí nosotros no venimos a hablar de nada de eso. Nos gustaría... Estamos a las órdenes. Exacto. La idea fundamental de este conversatorio es que Julio Lizardo nos explique cómo son sus orígenes, de dónde viene y todo eso. No, mira, creo que nunca he tenido de verdad este acercamiento a un programa, tal vez de manera pincelada, porque nunca he ido a un programa con este formato. Mira, lo primero es mis padres. Mi padre, Julio César Lizardo Gómez, tiene hasta tengo los dos apellidos de él, murió hace casi 37 años. Agrónomo de profesión, fue director de Agricultura con 28 años en el gobierno de don Antonio Guzmán, un hombre muy cercano al presidente don Antonio por historias, que luchó, estuvo en las revueltas con 14, 15 años de la revolución del 65 y desde el 66 comenzó con 16 años. Hasta el 78, peleando por los derechos democráticos en los 12 años de Balaguer. Estuvo preso varias veces. Cuando estar preso, mucha gente lo sabe, porque la historia que yo sé me la han contado, ni siquiera yo no la viví. Cuando estar preso tal vez era hasta un prestigio, porque era luchando por lo que tal vez hoy podemos hacer. En ese tiempo reunirse era un peligro. Ahora tú te paras frente al Palacio Presidencial y le dices de todo al presidente y no pasa nada. Mi madre, Virginia Dalgisa Gómez, de una familia muy cristiana. Mi tatarabuelo fue el que trajo la iglesia adventista. Bueno, ahí está mi padre, eso fue cuando yo cumplí un año. Mis dos hermanas. Mi tatarabuelo fue el que trajo la iglesia adventista. Hay una discusión ahí, la iglesia cumplió 100 años, él la fundó, la construyó en Java, Moca, con formaciones. Yo por eso tengo una formación muy cristiana, porque la familia de mi papá era muy católico y la familia de mi mamá era muy adventista. Cuando digo muy adventista, estoy diciendo de una iglesia que data de 100 años, que cumplió el año pasado, o sea que a principios del siglo pasado, a mediados, el 20 y pico. Y mis hermanas, una hermana mía vive fuera del país, en Virginia. Mi mamá también vive en Virginia. Ahí tengo unos sobrinos y eso también que viven ahí. Y otra hermana que se llama Giselle y otra hermana que se llama Julie, que es abogada, que trabaja aquí, y tiene sus hijos, se han echado para adelante. Se puede decir que somos gente de trabajo. ¿Naciste aquí en San Francisco? Yo nací aquí por coincidencia del destino y aquí muero. Porque mi papá, como dije ahora, fue director de Agricultura y mi papá era mocano, se casó en La Vega
y mi hermana nació ahí, la mayor. Se fue a Cotuí, puso una agroquímica y ahí nació mi otra hermana, Julie Lizardo, la segunda. Y se mudó aquí como director de agricultura y ahí nací yo. Tú eres un frupón. Exacto. Nos fuimos a la capital ya con 2 años aproximadamente. Mi padre muere en el 89 y en el 95 nosotros regresamos a San Francisco de Macorís. Yo terminé el colegio en el evangélico, tercero y cuarto, teórico, porque me mudé cuando tenía la edad para entrar al tercero. Y después me gradué, estudié ingeniería civil en la Nordestana, hice una maestría de administración de la construcción en la Nordestana, una maestría en sanitaria en la UNFU, y ahora estoy culminando, esperando graduación, de una maestría en administración pública, en gestión y administración pública, en la Logan, UAS. ¿siempre soñaste con ser ingeniero o fue coincidencial? Mira, qué buena pregunta, porque esta parte sí poca gente lo sabe, muy poca, pero muy poca. Yo tenía un tío político, que Dios lo tenga en la gloria, Rafael Santo Capellán, que era como un padre para mí. Y yo desde niño, siempre él era muy cercano a mi padre, lo veía a él construyendo. Él fue que urbanizó Caperuza 1, Caperuza 2, Caonabo, junto con Félix Reyes, Rofesa, lo que se recuerden de esa parte. Y yo siempre lo veía a él desde niño como una persona a seguir. Cuando mi papá se muere, él queda como un tutor, si se quiere, de consejos. Y yo, cuando entró a la universidad, tenía una discusión personal, porque a mí me gustaba mucho pintar. Entonces yo no sabía si estudiar arquitectura o ingeniería. Arquitectura me gustaba más, irónicamente, porque una vez una vecina le pusieron una tarea en arquitectura y me abrió el apetito o sea, en el colegio, le pusieron una tarea de hacer 5 diseños de casas, no 20, como ahora me recuerdo, y ella me pidió que hiciera uno, y yo lo hice, y ella me dijo, no sé si fue verdad, que de los 20 que ella entregó, el que yo hice fue el que más resaltaron. Y a mí me gustaba dibujar, pero arquitectura no la daban en la Nordestana. En ese tiempo, cuando yo entré a la universidad, no la daban en la Nordestana, y entré a ingeniería y no me quejo. O sea, de una manera u otra yo me he desempeñado en funciones públicas, en director de aseo ornato, ingeniero civil, y aquí como subdirector de INAPA, en una institución y en funciones meramente técnicas, si se quiere. Julio, para los que nacieron en cuna de oro, me imagino como usted, la vida no ha sido tan difícil. Eso puede ser la creencia de muchos. Yo he aprendido algo en la vida, a ser conforme y aceptar lo que Dios te mande. Porque cuando tú le quitas un padre a los 10 años a un niño, ¿Tu papá se fue a los 10 años? son temas que tú nunca los superas. En mi casa no hay una foto de mi padre y se han perdido porque ninguno de mi familia puede ver una foto de mi papá. ¿Por qué? Porque son temas que duelen. Entonces, de una manera u otra, tú decir que ha sido fácil, no creo. Mi madre pues se casó de nuevo y se fue del país cuando yo tenía 19, una edad compleja. Y yo, gracias a Dios, eso sí se lo recomiendo a cualquiera, nunca me he rodeado de personas malas. Yo tengo familias que son como mis familias, que son parte de mi formación, familias que yo hasta dormía hasta en esa casa, era amigo de los hijos y eso. Y siempre trato de que en mi entorno sea gente de creencias sólidas. Por ejemplo, yo en INAPA, cuando entramos, tuve hasta discusiones porque me mandaban un currículo y yo nombraba a otra persona, pero las personas que yo nombré
personas con formación, con maestrías, con creencia familiar, con creencias, si se quiere, sociales. Y yo creo mucho en esa parte. Me hablaste de tu padre, que falleció a los 10 años. ¿Qué recuerdas tú de él? Mira, aunque él se murió cuando yo era un niño, eso no se hace. Mi padre era... yo no tendría forma de describirlo porque todavía yo me encuentro personas, gracias a Dios. Prácticamente lo que dejó se perdió. Mi casa era una casa que cuando la guagua del colegio llegaba a las 6 de la mañana, habían 20 personas esperando que mi papá se levantara. Cuando mi papá se murió, la gente siguió yendo a mi casa a buscar dinero como por 8 años mientras había. Cuando ahí no había nadie, nadie volvió a ir a esa casa. Y a preguntar cómo estaba la familia. Ahora, ¿qué herencia me dejó mi padre? Y yo, eso de verdad, donde esté... ¿Cuál eres tú de la foto que está ahí? El niño, el que cumple, eso era cuando yo cumplía un año. ¿De gorrito? No, la gorrita era una niña, ese es mi Ah, hermano. ok. Ah, el que está a la Exacto. izquierda ya, ok. Mira, cuando hablo de esa parte, él era una persona que yo me encontraba con personas que me dicen, yo me gradué porque tu papá me pagó la universidad. Yo tengo una casa porque se fuera del gobierno, porque tu papá me la hizo. Yo tengo aquí mismo, en Aguayo, principalmente La Marga, personas que me dicen a mí, mira, esa parcela me la consiguió tu papá y después en el ciclón David vino a traernos comida y después vino a O traernos sea, dinero. tu papá fue el promotor del proyecto Aguayo y esa cosa. Según la información que yo tengo, fue que uno de los promotores, en ese momento ahí se hizo un asentamiento y fue en su gestión. Y él fue parte del que le llevó, un ejemplo, la UAS, para poner un ejemplo, eso me lo dijo Roberto Marte hace un tiempo. La UAS era terreno de agricultura y él me contó a mí que la propuesta de que ese terreno, eso me lo contó él hace 2 o 3 años, antes de ser rector, la propuesta de ese terreno fue del papá mío, de que ahí se hiciera la UAS. Para poner un ejemplo, eso era terreno de agricultura. Y tú toparte con personas del nivel, para poner una gente de alto nivel que lo conoció y eran agrónomos y compartieron mucho, como Hipólito Mejía, y decirte a ti, delante de la gente, mientras en el tiempo de vida, con testigos ahí, en el tiempo de vida que yo tengo, yo no he conocido a una persona que haya dejado una huella como Julito Lizaldo. Es decir, que es tu ídolo. O él decirte también, en el gobierno de don Antonio, si habían 5 personas de cercanía, Julito estaba en eso, un muchacho joven. Entonces, y tú encontrarte con gente en Samaná, ahora que yo estoy recorriendo más en Cotuí, ni se diga, Cotuí, como él vivió allá, él dejó hasta familia, o sea, familia, hermanos, y ya él se murió, pero viven los hijos. Y tú encontrarte con esa opinión sumamente positiva que yo he tenido que cargar, porque la gente a veces me dice, tú no eres igual que tu papá, pero yo no soy 100% igual que mi papá porque vi lo bueno y lo malo de eso. Mi papá se quitaba la comida de la boca para hacerle a una gente, literalmente. O sea, yo conozco historias de... Y eso afectó el patrimonio familiar, me imagino. Yo conozco historias de mi mamá que me cuenta. Mi mamá decirle, estoy hablando de los 80, 81, mira, ahí hay 30,000 pesos, ni a mí me lo dé. Y una gente que ni era cercana y decirle, mira, Julito, yo tengo un problema, voy a perder la casa y necesito 30,000. Yo digo, mira, casualmente yo tengo 30,000 pesos. Y después decir, bueno, yo no sé dónde vamos a coger fiado porque no hay un chele para... Entonces uno vivió esa parte
o él regalar juegos a 200 niños y yo pedirle un juego y decirme, mira, eso que tú me pides caro, déjame yo ver si yo puedo comprártelo. Y yo me sentía bien porque yo veía que tenía un padre que ayudaba al otro. Y esa parte, de una manera u otra, deja unas raíces que son tan profundas, que son difíciles exterminarlas. Mira que hablando del Día del Padre, que por cierto viene Por eso es que ya estoy, porque el el, padre es el domingo. el próximo Y domingo. y el padre para mí es un día complicado, porque para mí el padre es ir al cementerio. Entonces es un tema... Pero tú eres padre también y tú te consideras ser mejor padre o mejor hijo. ¿Cuál de las dos? Mira, superar a mi padre, yo no sé si es que yo lo tengo tan arriba. No creo. No creo. Porque para algunas cosas tal vez, pues yo tal vez soy más familiar todavía. Él era muy familiar, pero le daba tanto a tanta gente que por más que te daba a ti, pero lo que él te daba era tan profundo y tan que yo viví una infancia, yo viví la mejor infancia. Tú le preguntas a mis hermanas y a mí, a cualquiera, porque mi papá el tiempo que daba era demasiado de calidad. O sea, mi papá agarraba y si tenía dinero no íbamos a un hotel y si no tenía dinero no íbamos hasta literalmente el Mirador Sur con unos amigos jugando dominó y con una bicicleta y nos soltaba. ¿Y tú crees que donde tu papá esté se siente orgulloso del trabajo que ha realizado su hijo? Yo entiendo que sí, porque yo nunca, y esto lo digo para mí, yo digo que la vida tú la vives para Dios, que es al único que yo le debo de tener temor, para tu familia, en segundo lugar, y después ahí van las personas más cercanas y después entonces van llegando los otros. Yo nunca en esta vida, y lo digo con mucho orgullo, he tenido muchas tentaciones en mi vida, muchas, y yo nunca he hecho algo, ni siquiera no indebido, ni siquiera algo que no es ético. Yo me cuido demasiado, demasiado me cuido yo. Y nosotros tenemos 10 años con un negocio que de una manera u otra, gracias a Dios, ha ido avanzando. Cuando dicen nosotros, ¿quiénes más están Mi ahí? esposa y yo. Cuando digo, todo lo que yo hago es con mi esposa. Mi esposa es doctora y tú me preguntas del área de ella. Y yo sé más de medicina en el área de ella que con cualquier Disculpa que te doctor. interrumpa, que tenemos una llamada. Vamos a ver con quién tenemos el honor de conversar. Adelante. Sí, te quería decir a Alimenta que yo conocí al papá de él. En ese tiempo había de todo en agricultura. Ah. ¿Quién me habla? El caso es que él era muy social. Virgilio, tu amigo. Oh, Virgilio Sosa. Dígame, Virgilio. Sí, te quiero decir que yo conocí el papá de él. En ese tiempo era diferente la oficina de agricultura, porque el señor era muy social y un tipo revolucionario. Y nosotros siempre lo veíamos bien y lo saludaban, él saludaba a todo el mundo. Un tipo social, por eso te estoy llamando para decirte eso. Ah, pues qué bueno. Ahí está confirmando lo que dice Logan. No, y gracias por esa opinión. Mira, yo por eso soy muy temeroso de lo que, porque el que tenga una función pública, la gente siempre especula y cree lo que es o lo que no es. Y yo lo viví. O sea, mi madre me cuenta a mí que en el Ciclón David, para poner un ejemplo palpable, porque el Ciclón David fue aquí en San Francisco y en esta zona, fue una de las zonas más impactadas. Yo nací en esos mismos días, irónicamente. Yo nací en el Ciclón David 2 o 3 días después. Mi papá duró casi un mes fuera de la casa, que hasta se regó que él se había muerto, porque antes no había teléfono. Y él se fue y no volvió por un mes a mi casa, resolviendo temas, metiéndose. Yo he oído historias que tú no te imaginas. Hasta Luis en Bulldog, muchísimas historias de los bomberos, gente del Bajo Yuna, que me han contado historias en sitios que yo he ido y cuando oyen el nombre mío, dicen, mira, tu papá vino aquí y hay muchas historias de esas que no voy a
a contarla, pero ella me contó, me recuerdo, y eso se me quedó con un jovencito yo, y se me quedó grabado, que el presidente, don Antonio Guzmán, le entregó en ese tiempo, que era mucho dinero, 6 millones sin papeles a mi papá. Mi papá lo entregaba para resolver temas y 500 máquinas de coser para entregárselas a campesinas. Ajá. Y mi madre le pidió una máquina de coser a mi papá. Andaban hasta en mi casa rodando. Yo vivía en La Piña en ese momento. De por sí el presidente, la vez que vino aquí, fue a mi casa. Julio, Pero déjame terminar este pedacito. Y mi papá le dijo, mira, yo ahora no te puedo comprar una máquina. Cuando yo pueda, te compro una. Eso se me quedó grabado. Porque ahora vivimos en un mundo que lo que tú tienes, lo primero es ayudar a la familia. Y yo nunca lo he hecho, por eso mismo, porque se me quedó esa parte grabado. Yo me cuido mucho de esa parte. me menciona ese tema de la familia. Fuera de los trabajos del INAPA, cuando Julio llega a la casa, ¿quién es Logan allá adentro? No, yo tengo 2 niños, yo vivo en un apartamento y de que yo llego, ellos me cogen la hora, parece. Porque yo si estoy en mi casa, bueno, hay una foto ahí, eso fue de Navidad. Eso no es mi casa, es una foto de un estudio para que no vayan a creer que nosotros, cuando yo llego, ellos cogen el tiempo, porque yo llego como a las 7, si estoy en la ciudad. Yo llego a cerrar el negocio de mi esposa y trato siempre de hacer eso es una foto con ellos también. Y ellos esperan en el balcón y salen a la escalera a recibir. Yo tengo un niño, el más grande, tiene síndrome de Down, ese es el príncipe de la casa, que se llama igual que yo, Julio César Lizardo, y está César, que es el dinámico y el revoltoso de la casa, y los dos son dinamitas. Eso fue hace unos días, esa foto, en una actividad de educación, y hicieron un reconocimiento a niños especiales, y a él fue que lo reconocieron ahí. Y mi esposa es doctora. Nosotros tenemos un centro, ya la publicidad gratis aquí, nosotros, pero para que parte de conocer, nosotros tenemos un centro que tenemos 10 años frente a Referencia. Ajá. Tenemos 3 negocios ahí que van de la mano, un mini market que se llama, estoy medio, parece que, porque estoy medio agripado para rematar. Julio, Pero tenemos 3 negocios ahí, una tiendita que se llama Del Machor, la Derma Clinic, que es la clínica con 9 cabinas, bien equipada. Ella es muy preparada, y un minimal que se llama Verilay, que todo está enlazado a la salud, a la estética y al buen vivir, si se quiere. Entonces, háblame ya vamos a la parte final, que a mí me hubiera gustado dividir esta entrevista en 2, conocer tu historia más a fondo y también que nos hable de la realidad, pero producción nos dice que es bueno que hablemos un poco de la realidad, y acá recientemente se ha hablado de un megaproyecto. ¿Qué significa para Julio Lizardo este proyecto? Y aquí te dejamos abierta la invitación para que puedas detallar, para que vuelvas a este espacio. ¿Y qué significa este megaproyecto? Mira, para mí es tan importante ese proyecto que yo puedo decir que yo me puedo ir mañana y yo me siento ya realizado. Porque al yo ser de San Francisco de Macorís, cuando se hace un proyecto, aunque sea en la misma provincia, en Villarriba, Castillo, Pimentel, que hay muchas plantas nuevas de tratamiento de aguas residuales, y se haga un proyecto en Samaná, en Sánchez, en Cotuí, que estamos terminando un proyecto ahora en Tenares, un megaproyecto, la gente entiende que tú eres de San Francisco de Macorís, que tú has hecho en San Francisco. Y no había ese proyecto, se inició su diseño, su planificación. En el 2021 comenzamos a hablar ya de manera formal de ese proyecto. Fue cambiando para bien. Al principio esa es la planta de Cenoví, y lo que se va atrás va a ser la planta nueva. Al principio era rehabilitar esa planta, que es el corazón del acueducto, porque para que la gente entienda, aquí nosotros tenemos una bretoma en la presa de Rincón, el agua va por gravedad a la planta de Cenoví,
de ahí se distribuye a Cenoví, a Guayo y una parte de San Francisco de Macorís, es el acueducto viejo, y de ahí mismo de Cenoví se bombea un booster, una estación de bombeo que manda a Mata Larga, y de Mata Larga por gravedad llega a un depósito, se bombea a los otros dos depósitos, que son 3, y se distribuye a San Francisco de Macorís. ¿Qué pasa? La planta de Cenoví tiene 50 años de existencia. Hace 30 años esa planta caducó. Entonces ahí se va a hacer una planta nueva de 600 litros por segundo. Es una planta similar a la de la provincia Hermana Mirabal completa, para que se entienda. Y la planta de Mata Larga se va a rehabilitar completa, como si se hiciera nueva. Pues se va a equipar nueva y se van a hacer 12 depósitos nuevos, incluyendo que si los depósitos existentes, que de los 3 hay uno que es prácticamente seguro, de los 3 depósitos existentes, si se necesita hacerlo, se va a hacer. Y no vamos a dejar a nadie fuera de este proyecto. Cualquier comunidad que no esté en el diseño se va a trabajar. A trabajar. Estamos hablando de más de 300 kilómetros de tubería, de una línea de impulsión nueva, una línea de aducción nueva. Estamos hablando de más de 10.000 acometidas. Estamos hablando de que en Cenoví se va a hacer un depósito, que en Sabana Rey, que es de La Vega, que también va a impactar, se va a hacer un depósito, que en Ranchito, que no, también se va a hacer un depósito. O sea, es un proyecto que va a beneficiar casi 300.000 habitantes en toda esta zona. Jaya se va a beneficiar y una parte de La Peña también. O sea, es un proyecto sumamente abarcador, casi 4.000 millones de pesos, que va a terminar en más, porque vuelvo y repito, cualquier tema, bueno, hay una imagen ahí del proceso de el primer Palazzo o Picasso, como se entiende, de manera simbólica, y entiendo que eso va no solo a garantizar la sostenibilidad del desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís, sino que va a garantizar el futuro generacional de esta población en el tema del agua, un tema tan vital y un tema que en este gobierno se ha trabajado y impactado de manera directa a través del INAPA, Wellington Arnaud, y del presidente Luis Abinader, que ha tomado este tema como un tema de un eje principal de su visión como gobierno. Julio, nosotros te agradecemos de manera infinita. No, gracias. Que haya aceptado nuestra invitación en este espacio. Gracias a ustedes, me pusieron en un tema que uno no está acostumbrado. Yo tengo varios temas, y hay 2 temas que son muy sensibles para mí, que es mi padre y mi hijo, porque son temas que me dan, y no por malo, porque yo, gracias a Dios, yo aproveché la vida de mi padre, he aprovechado lo que piensa la gente de mi padre, y para mí es un honor llamarme igual que él, y yo estoy tratando, haciendo todo lo posible, de que esa tarea que él hizo y de ese orgullo que yo siento, mis hijos también sientan ese orgullo, y que nadie mencione que su padre es un delincuente, un charlatán y una persona que vino a hacer el mal, sino a hacerlo todo lo posible de hacer bien. De esta forma despedimos nosotros este programazo del día de hoy, este conversatorio con Julio Lizardo, quien es subdirector nacional del INAPA.